Bueno, entonces, antes de hacer el intro, solo como que para seguir un poco la conversación que ya estábamos teniendo, más bien yo le decía a Carla que a mí me da risa que cuando yo le empecé a mandar mensajes a usted y usted me mandó un mensaje de voz, yo como que, puchica, como yo conozco esa voz, Ajá. porque yo escucho el podcast y ahora se me hizo raro porque usted, hola Pablo, hey. Es que además, otra cosa es que pero no lo planeo, yo cambio porque empiezo a proyectar más desde acá, ¿verdad? Cuando estoy frente a los micrófonos. Sí. Pero eso es algo que me quedó desde cipote. Desde pequeño. Sí, es que tuve un programa de radio a Oh, los 18. suena como que sí, Ajá, que ha tenido entonces experiencia ahí en la radio, sí. Sí, exacto. Todavía tengo los cassettes porque en aquella época Sí, ustedes no sí, saben sí, lo que son cassettes. Nah, sí Era sabemos. brujería, era brujería, era una Nah, cinta oscura y de ahí salía música y sonido. Todavía estamos dentro de ese Todavía rango. no sé cómo funciona eso. mi, mi papá es predicador, entonces él Ah, siempre pues sí, guardaba todos sí. sus predicas en cassette. Sí. Sí. Hoy estamos aquí con Carla, mi nombre es Pablo Zúñiga, estamos con don Sergio Bar. Y yo, mi nombre es Sí, Carla. pero ¿cómo se llama el podcast? Y estamos en nuestro país. Sí. Por ejemplo, excelente nombre. Sí. La pensamos. Sí, entonces invitamos a don Sergio Bar porque él es sociólogo y también él es como una de las personas referentes y como que primer punto de inspiración para nuestro podcast, en el cual tratamos de hablar de Honduras de un punto de vista social, cultural, político, económico y todo lo que viene con eso. En el menjunje, le digo yo, que los hondureños somos una mezcla bonita de cosas en una Sí. sola. Entonces, no sé por dónde queremos empezar. Tal vez si solo empezamos como hablando de su podcast en sí como tal y de cómo usted llegó a partir de esa idea. Ok. Bueno, en primer lugar, un placer estar en mi país. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Además, me encanta el estudio. Yo sueño con un día, bueno, soñaba con haberme armado un estudio así. En casa yo utilizo mi biblioteca y pongo un letrerito que dice grabando para que las niñas no griten tanto cuando Ay, estoy. qué lindas. Miren, a mí siempre me gustó la radio. Siempre, es un medio en el que siempre me sentí cómodo. Si me ponen una cámara de televisión enfrente, no sé qué hacer con las manos, no sé cómo pararme, no sé qué hacer. Pero si me siento como auto, ¿no? Se nota la incomodidad. En cambio, con la radio me pueden poner un micrófono enfrente y podemos estar platicando todo lo que ustedes quieran, exactamente. Y tuve la oportunidad, muy chavalo, a los 17, 18 años, durante mis estudios en Guatemala de sociología, así como hacíamos las cosas antes, llegaron un día y me dijeron, mira, no hay nadie que conduzca el programa de radio de la Asociación de Estudiantes Universitarios, ¿lo querés hacer? Nadie me preguntó si podía hablar al micrófono, nadie me preguntó si nada. Y yo dije, ok, qué tan difícil puede ser, ¿no? Y entonces fui a dar a una cabina de radio profesional con Alejandro, el monstruo de los controles, que estaba del otro lado del vidrio, ¿no? Y no tenía ni la menor idea de qué hacer. Entonces iba con un papelito. Tengo grabado mi primer programa en un cassette todavía, es de los pocos que me ha sobrevivido tantas mudanzas. Y es terrible, ¿no? Porque era exactamente así. Bueno, ahora el programa, le voy a leer unas noticias y agarrar el papelito y Reuters. El día de hoy los países árabes decidieron poner, era una cosa espantosa, pero espantosa. Después de 20 programas estaba enamorado. ¿Verdad? Estaba enamorado del medio. Después de mucho tiempo, no es a lo que yo me dedico, por supuesto, ¿no? Después de muchísimo tiempo, cuando empecé a descubrir los podcasts hace varios años, acá todavía no se hablaba mucho de podcasts, ¿no? Todavía había gente que le teníamos que decir de qué se trataba. Y pensé, ¿por qué no? Porque me puse a calcular en lo democrático que es. Es decir, honestamente, ustedes tienen un estudio hermoso, pero con un celular uno puede ponerse a grabar un podcast con una app gratuita, Tal vez la edición va a ser limitada, el sonido va a ser horrible, pero usted puede grabar y usted puede publicar y usted puede tener su podcast y todo. Entonces yo pensaba en mi trabajo con comunidades, con grupos de jóvenes en el interior del país, que a menudo la comunicación era uno de los problemas y de los retos que se tenía. Y yo pasaba buscando como, dándole vueltas cómo hacer. Poner una radio no es barato. Sí. Una radio comunitaria ocupa un gran grado de mantenimiento, además, y de entrenamiento. Y dije, bueno,
esto de los podcasts se ve interesante. Entonces me puse a explorarlo y luego dije, ¿por qué no hacerlo yo entonces? Porque me empezó a gustar. Había cosas que quería discutir, había cosas que además quería como que ir un poquito más de cómo se discuten normalmente en nuestro país. Carla decía en nuestro país que es una mezcla de tantas cosas bonitas y malas que hacen esta melcocha que es Honduras, ¿no? Sí. Y una de ellas es que en los medios, por ejemplo, es muy difícil tener ya sea entrevistas objetivas, pero además que entren con profundidad en un tema. Y yo decía, ok, ahora yo puedo darme el gusto que puedo invitar a alguien y de verdad ponerme a platicar de algo. Y tal vez no hacerlo tan escolástico, tan académico, sino como estamos nosotros aquí ahorita, ¿verdad? De decir, bueno, platiquemos y le vamos entrando un tema y todo. Porque yo lo quería entender, ¿viste? Entonces, y yo decía, si me sirve a mí para entender, de pronto le sirve a otras personas para entender. Así que bueno, como te contaba, me puse a buscar nombres, hice todo el show. Buscar imágenes, primero me puse a diseñar yo en Canva mis propias portadas, ahí las tengo, son horribles. Además eran muy yo-céntricas, ¿verdad? Después dije, bueno, puedo ir más allá. Le pedí a un amigo artista que me hiciera un diseño, se lo pagué porque decidí que iba a hacer eso también, que les iba a reconocer a la gente. Y hice un listado de más de 25 nombres, lo reduje a 5, los que más me gustaban a mí. Se los mandé a la familia y a los amigos, les hice una encuesta a Google Forms y que votaran y cuál les gustaba más. Hay un viejo libro de cuentos de mi padre, uno de los primeros, que se llamaba Fotografía del Peñasco, y ese me llamaba mucho la atención, porque era como también como de hacer la imagen de Honduras, ¿no? Pero ya sentado en el momento, tenía la idea de Xibalbá desde hacía ratos en la cabeza también, y de pronto pensé vivir en Xibalbá. Yo vivo en Xibalbá, por lo que hablábamos contigo, que lo podemos después explorar más si quieren. Entonces ahí a la hora de inscribirlo, ¿no? Vivir en Xibalbá. Y empecé ya a grabar los primeros. Y así fue como surgió una experiencia que después de 2 años han sido 40 episodios ya. Wow. Sí. No, muchas gracias por compartir eso. A mí me gusta escuchar los orígenes de las historias, ¿verdad? Y yo creo que eso tiene bastante sentido, su pasado en la radio. Creo que es como algo súper importante porque nosotros estábamos como, nos encantaba como usted hablaba con el público sin tener el público ahí, ¿verdad? Como que entonces yo creo que eso es lo bonito de poder conectarse por medio de estos micrófonos, ¿verdad? Que tal vez nosotros no tenemos el público aquí, pero esperamos que la gente se pueda sentir conectada a lo que estamos hablando y bienvenida a la conversación. Entonces, Sí, y es chistoso porque, como usted dice, digamos, hipotéticamente, si fuera un programa de radio, a uno le dan como un bloque de 15 minutos. Exacto. 30 minutos. Y es como que, pero ya cuando tenemos este formato, uno puede tocar temas a fondo y, o sea, de tal manera que uno de verdad se siente educado para el final de la conversación. Y nos podría hablar un poco acerca de, como de qué temas normalmente toca el podcast suyo. Bueno, como yo soy sociólogo, mira, la gente en nuestro país ser sociólogo, todo el mundo es sociólogo, como todo el mundo es árbitro de fútbol. ¿Viste? Sí. O sea, podés estar viendo un partido que se está jugando en Europa y la gente es penal, no lo vio, viejo ciego. El tipo que está ahí no sabe, es yo que estoy viéndolo por televisión a miles de kilómetros de distancia, sé más que él. O soy mejor entrenador que él. ¿Y por qué pone a este y no al otro? La gente. Entonces, en los temas sociales es así. Sí. En los temas sociales la gente no lo ve como la arquitectura o como la medicina. Aunque también con la medicina la gente se inventa muchas cosas, sí. pero bueno, pero vaya, si apareces con una quebradura, la mayoría de la gente razonable no te va a decir yo le pongo un trapo, sino que te va a decir vamos a un doctor que lo mire. Sí. En las ciencias sociales, la gente cree que los problemas sociales no tienen un grado de profundidad, de análisis científico, de comprensión, y la realidad tiene miles de colores, no es en blanco y negro. Y por lo tanto yo decía, bueno, así como a mí me apasiona, como siempre me ha apasionado la sociología, la idea de estudiar cómo los seres humanos convivimos en sociedad, las dinámicas que nos desarrollamos, cómo está marcado eso por la historia, cómo está eso marcado por la historia, cómo está eso definido por los cambios que hay en un país, económicos, sociales, culturales. Y además el hecho de que tenemos una cultura muy peculiar, ¿no? Nuestra, la hondureña, con una historia muy bonita, a veces oculta, cosas que había leído, historias que me dolía que no fueran conocidas, que me parecían bellas de la historia de nuestro país, Sicumba, Juan Pablo Wainwright, las mujeres en la huelga del 54, cosas que me parecen fascinantes, ¿no? Y que no eran conocidas. Entonces yo decía, me encantaría poder llevar estas cosas a la discusión más general, a que otras personas puedan conocerlas y puedan sentir esa pasión que siento también yo por estos temas. Algunos eran más dados por
por lo que estaba ocurriendo en el momento, en el contexto, que me parecía importante. Y les ponía antes de empezar el ejemplo del Código Penal, que era una discusión que me pareció que era importante que se pudieran escuchar algunas voces. Las sedes, una discusión que era importante que se pudieran escuchar algunas voces. La violencia contra las mujeres de diversos tipos es un tema en el que siempre me ha parecido que es importante que haya más discusión. Y otros eran temas que eran cosas mías, ¿no? Sentidas desde hace muchísimo tiempo. De hecho, tengo todavía varias de esas que están pendientes que me gustaría poder. La historia de mi padre, la historia de vida de mi padre, que desde niño me pareció fascinante y que él mismo no la ha rescatado, digamos, en una biografía que también me parecía bonito empezar a rescatar. Sí. Entonces, básicamente, así como ustedes, chicos, yo creo que cuando uno le apasiona un tema, no encuentra difícil hablar del tema, ¿no? Porque está justamente metido en algo que realmente le llama la atención y eso hace que le encante poder hablar. Sí. Ujú. Algo que yo he tenido bastante preguntas, porque a mí me encanta la sociología. Yo estoy sacando una maestría en historia y me Quizá la quiero... primera vez que he escuchado a alguien decir eso aparte de mí. O sea, es que yo siempre le digo a la gente, o sea, porque yo me quiero enfocar en estudios latinoamericanos y me enfoco Perfecto. en sociología Ujú. e historia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido su trayecto en Honduras con esa especialización? Porque yo siempre, exactamente lo que usted escribió, es como las ciencias sociales son una rama tan importante, pero tan no levantada en la cultura también, y es como algo que mucha gente lo mira como usted dice, un árbitro, como que a uno le dicen como, yo puedo hacer eso también Claro. sin necesidad de estudiarlo, por Todo el decir mundo así. sabe cómo resolver la criminalidad. Ajá, exacto. Todo el mundo sabe qué hacer con tales temas, ¿entendés? Sí, Todo el mundo, temas sociales, todo el mundo tiene la respuesta. sí, Y uno que estudió eso, ¿verdad? Y que exacto. les puede decir que es más complejo, Sí, pero no, todo el mundo piensa que tiene la... sí, Ujú. Sí, es como dicen, todo el mundo es un experto en lo que todos los demás deberían hacer. sí. Sí, mira, por ejemplo, ¿qué te digo? Vaya, criminalidad, ¿qué es lo primero que te dice la gente? Más cárceles, mano dura, militarizar la seguridad, como lo hemos visto recientemente en algunas sorprendentes acciones de este gobierno que hasta hace unos meses hablaba muy mal de tener a la policía militar en las calles, cuando sabemos que eso no ha funcionado históricamente y nos podemos empezar a meter en el tema de por qué funciona mejor una seguridad vista a largo plazo a través del desarrollo integral de la sociedad que una seguridad basada en llevar a un montón de hombres armados a las calles a una colonia de la que se van a tener que ir tarde o temprano y va a volver a estar la situación. La saturación nunca ha funcionado en ningún lado. Pero bueno, como no es ese el tema de hoy, ¿verdad? Pero como un ejemplo de cómo todo el mundo tiene la solución para eso, y más cárceles y más esto, cuando en realidad es mucho más complejo el problema, ¿no? Es mucho más difícil de... Entonces, yo decía, así como a mí me gusta, además creo que haber sido profesor me ayudó, porque además yo tenía como aquello de querer compartir y que me gustaba la idea de, me recordaba mis clases, mis discusiones con los estudiantes. Nunca fui profesor tampoco solo de estar dictando, viste, en la pizarra, sino o solo llegar a dar copias y perderme 2 meses. No es que digo que hayan habido profesores así en Honduras, pero hubo un montón de profesores así en Honduras. O habrá, no sé. Pero entonces recordaba eso y tenía como esa cuestión como también de la didáctica, ¿no? De querer compartir de esa manera. Ahora, algo importante, chicos, para mí, no quería ser yo el que explicara, ¿verdad? Entonces yo quería que llegaran personas, porque además, justamente para no tirármela yo de ser el experto, sino que vamos a hablar de la sede, llevar a alguien que sepa de eso. Vamos a hablar de violencia contra las mujeres, llevamos a una mujer que sepa de... No voy a ir yo a explicarles a ellas el feminismo. Vamos a hablar de otros temas, vamos a llevar a gente que sepa. Entonces, si ustedes escuchan los podcasts, yo doy, digamos, mi opinión a veces porque me cuesta no hacerlo, pero siempre son las personas expertas a las que se les da el tiempo para que puedan hablar. Sí, y queremos hacer algo así como con nuestro podcast porque es como usted dice, usted lo hizo para aprender a sí mismo y potencialmente poder enseñarle a las demás personas. Y hablando también de su trayectoria, usted mencionaba que trabaja con jóvenes. ¿Y cuál es específicamente su trabajo, como que su posición actualmente? Mira, actualmente estoy trabajando con una organización, una instancia de las Naciones Unidas que se llama ONU Mujeres, en temas relacionados con género, con violencia basada en género y otros en el área humanitaria. Pero a lo largo de mi carrera profesional he trabajado muchísimo con mujeres y con jóvenes en diferentes partes del país, de diferentes grupos, jóvenes urbanos, jóvenes en el área rural. Mira, no digo el interior porque nosotros en Tegus decimos el interior cuando Tegucigalpa está literalmente en el centro de Honduras. No hay Sí. nada más al interior que Tegucigalpa. Pero bueno, con jóvenes de comunidades indígenas, con jóvenes de comunidades de diferentes tipos, campesinas, como te decía, urbanas, en fin. En prevención de violencia, es uno de los temas que hemos trabajado.
en creación de políticas públicas para jóvenes, salud sexual y reproductiva, por ejemplo, vista desde una perspectiva de incluir una educación sexual integral para la juventud de nuestro país, prevención de embarazo adolescente. Y la idea de, también en podcast, por cierto, hacer entrenamientos de cómo grabar, lo que hablábamos al principio, que el podcast es muy democrático en cuanto a que te permite, con relativamente poco equipo, puedes empezar a grabar y puedes empezar a publicar. Entonces, pero además, no solamente eso, a diferencia de un programa de radio, ya lo tenés grabado, ¿no? En un formato de MP3, y de hecho lo puedes grabar en un formato que no te agarre tanto espacio, o sea que puedes enviarlo por... No sé, por WhatsApp quizá ya no, si ya pesa más de 15, pero puedes fraccionarlo y enviar por WhatsApp, sí. o la gente lo puede bajar y escucharlo en el gimnasio, lo puede escuchar en el bus para la universidad. Sí. Entonces, trabajar con jóvenes también para que pudieran hacer podcast. Sí. Eso es muy bonito porque siento que es una manera, que era lo que estábamos hablando con Eva también del Museo para la Identidad Nacional, es que desarrollar lo que las escuelas no nos están enseñando, que es como la crítica, aprender a cuestionar o aprender a hacer preguntas, porque eso es lo que amplía el crecimiento más que muchos de los programas en las escuelas, que por lo menos personalmente, que es lo que estábamos diciendo, como nosotros, que las escuelas en las clases más importantes que ser como estudios sociales o la historia de Honduras, no se implementa un currículum suficientemente riguroso como para empezar que el hondureño desde pequeño diga, este es mi país, esta es la verdad detrás de mi país, pero hay un futuro, ¿me entienden? Sino que siempre solo nos dan, calquen estos mapas, o estos son los mayas, pero hasta ahí, pero no nos cuentan como, obviamente, un niño de 6 años va a ir creciendo y va a ir aprendiendo poquito a poquito, pero como por ejemplo alguien de 15, 16 años en su clase de historia de Honduras, ya bien podría empezar a aprender lo de la decolonización y claro. cosas así. Y cosas gloriosas. Sí. Yo pienso, por ejemplo, en la identidad nacional. Ese es otro de los temas y está relacionado con el nombre también de vivir en Xibalbá, ¿no? De vivir en el inframundo de los mayas y recuperar un poco de eso. ¿Cómo cambiaría nuestra identidad nacional? Yo recuerdo, quizá ahora ya no tanto, pero cuando yo era cipote, por ejemplo, era bien común que la gente decía, el hondureño es perezoso, el hondureño es huevón, el hondureño no le gusta trabajar, el hondureño es esto, el hondureño es lo otro. Óigame, el hondureño tiene una historia gloriosa de resistencia, de lucha, de gestas épicas. Un Juan Pablo Wenger tirándose de un tren, pasando un puente cuando lo llevaban detenido, un Sicumba parando a los españoles 10 años en el Ulúa, cuando Tenochtitlán cayó en un año. La historia de nuestro país, si vamos a la Avenida de los Próceres, son puros bustos de hombres, no existen mujeres. Exacto. O sea, rescatar todo ese tipo de cosas y construir con eso también esa identidad nacional de la que uno se puede sentir orgulloso, ¿me entiendes? De decir, este no ha sido un país de gente aragana, este no ha sido un país de gente dejada, este ha sido un país con gestas heroicas realmente, con gestas espectaculares que son como para serie de Netflix, o sea, sí. ¿Verdad? Y que no sea Narcos Honduras, ¿verdad? Preferiblemente, sí. Sí, y yo siempre le menciono esto a casi todo el mundo. Como estaba diciendo antes de empezar a rodar, yo le hice una entrevista a su padre, a don Eduardo. Y estábamos hablando acerca de Sammy Cafati, del cine hondureño, pero ya como que para el final él solo se regó. Empezó a hablar de la cultura en Honduras, de la educación en Honduras. Y algo que siempre se me quedó pegado era, me dice algo como que en las escuelas hay como los currículums que te enseñan como que qué tipo de hoja es esta, qué tipo de árbol es este, pero no enseñan o no tratan de cultivar algún tipo de conciencia social para que el alumno crezca y pueda tener algún tipo de educación que lo va a formar a ser un mejor ciudadano para la sociedad. Un mejor ser humano, sí. Simplemente un mejor ser humano, correcto. A mí me sorprende que las ciencias sociales, la filosofía, las humanidades en general son vistas como, para los estudiantes es, ay no, me toca llevar esa clase, como que solo llevar números, ¿me entiendes? Como que solo llevar las cuestiones técnicas. Yo te digo, un doctor que no tiene capacidad de relacionarse humanamente con sus pacientes es un mal doctor. Exacto, ¿verdad? sí. Y tenemos miles de malos doctores, y con perdón del gremio, pero para que no se sientan solos, tenemos miles de malos profesores y miles de malas abogadas y miles de malos, porque no tienen esa cuestión humana también. Aparte de eso, a mí me gusta, había un escritor de ciencia ficción que se llamaba Robert Heinlein que decía que los seres humanos tenemos que ser renacentistas, que los seres humanos tenemos que saber un poco de todo, ¿verdad? Que todo ser humano debería saber andar en bicicleta, nadar, cambiar un pañal, cocinar, leer, escribir, saber reconocer una hoja, vaya, ok, sí. Perfecto, reconozcamos una hoja, pero saber también de historia,
saber pintar un poquito, tener ese Leonardo da Vincesco, ¿verdad? De entrarle un poco a todo. Entonces, yo creo que así como están ustedes con lo del podcast, para mí ha sido una experiencia que me encanta, que ustedes estén teniendo también, porque es una experiencia de crecimiento. Aprende uno mucho técnicamente. No sé si ustedes tenían formación ya, por ejemplo, en lo de sonido y todo eso. En el caso tuyo. Él, sí, 100%. Ajá. Mira, yo a puros videos de YouTube. Bueno, tal vez se notará en la edición de sonido. Yo lo que hice fue que encontré como una fórmula de... Yo dije, ok, si grabo con tal programa, estos son los pasos que me han dado el resultado más satisfactorio y por lo tanto es como lo que voy a estar haciendo para editar sonido, para no estar sufriendo tanto. Pero viste, es un aprendizaje. Yo soy sociólogo, ¿qué sabía yo de editar sonido? Yo no sabía que era un micrófono unidireccional, no unidireccional, nada de eso. Tuve que meterme a empezar a leer y empezar a aprender. Y hablando de como lo que usted decía, a mí como nuestra base, le decimos a todo el mundo, para empezar el podcast, que nosotros nos fuimos a estudiar a los Estados Unidos y como que allá nos cayó el 20 de que no tenemos tanta conexión, o por lo menos no la conexión que quisiéramos a nuestro país, a nuestra cultura, a nuestra identidad nacional. Y no fue hasta que yo empecé a escuchar su podcast y empecé a escuchar historias acerca de la historia de Honduras que yo nunca había escuchado. O sea, yo dije, yo tomé clase de historia de Honduras. Y no vimos eso. No vimos eso. O sea, vimos como que la manera más general de ver la historia de Honduras. ¿Quién era presidente Con en este año? las vistas que vendían en Larash o en Útiles de los Honduras. símbolos patrios. Sí. Y, o sea, por lo más que pueda decir, sí, o sea, está bueno aprender ese tema general, Claro. pero es como que hay mucho más para la historia de Honduras que solo eso. Claro. Mira, nos toca aprendernos. Ahorita mi hija mayor acaba de hacer el examen del himno. Nunca más en su vida va a volver a cantar todas las estrofas del himno. Y yo creo que nadie lo hace voluntariamente tampoco. El himno nos habla de nieve y de volcanes, ¿entendés? De hecho es un himno hasta de paso socialista porque nos habla de Danton, que era un socialista francés. Lo que aquí nadie sabe porque tampoco es que están estudiando el himno. Entonces no está mal, pero hay tantas otras cosas que aprender de la historia de nuestro país. Cómo crecieron. Mira, la historia de un país como este que está tan definida por las élites dominantes que toman las decisiones a nivel político, económico, social, ¿por qué fue el centro históricamente más conservador que la zona norte del país? Por ejemplo, porque en la zona norte del país los comerciantes, los empresarios, las clases pudientes entraban en conflicto con las compañías bananeras para poder acceder al mercado que representaban los trabajadores de las compañías bananeras que al principio les daban carnets para que compraran solo en el comisariato de la bananera. Si vos sos comerciante, eso no te sirve. Vos necesitas que esta gente gane dinero en lempiras para que te puedan ir a comprar a vos. Entonces, tenés que hacer alianzas con los grupos obreros, con los sindicatos de las bananeras para enfrentarte y lograr algunos derechos, entre ellos que te paguen en moneda corriente de curso legal. Mientras que en la zona centro, más que productores eran administradores de minas y de otros intereses extranjeros. No eran tanto ellos los que estaban produciendo, estaban más relacionados con los intereses extranjeros. Para ponerte un ejemplo muy rapidito de cómo en la historia de nuestro país se generó una división norte-sur, que aún hoy en día puedes ver una división San Pedro Tegucigalpa que está marcada y que tiene, y quién diría que tiene un origen en el crecimiento de grupos de poder. O sea, a mí eso me parece fascinante, me parece parte de una historia fascinante de Honduras, que no nos la enseñan, ¿verdad? Que nos dicen, aprendas esto de memoria. Además de memoria, la gente no aprende a amar, ¿verdad? Sí. A este país. Sí, y es curioso porque alguien más que es como una meta que nosotros podemos entrevistar en el podcast es, no sé si usted sabe, Shin Fuyama. Sí. Sí, y, o sea, yo como que me pongo a ver sus videos y es como que alguien que ni siquiera nació aquí y conoce mucho más del país que, o sea, hasta yo mismo. Y hasta vi un video de él que él fue como a uno de los, no sé si era un pueblo, pero era como que una área en la costa donde era una área bananera y después de un solo como que se fue el negocio y como que esa área de un solo como que bajó económicamente y la gente se quedó sin un montón de dinero. Y es como que ese tipo de cosas son tan interesantes, claro, y son tan vitales para la claro, historia de Honduras. Y es como es que yo nunca he escuchado esto antes. Claro. Mira un episodio, por ejemplo, la Truxillo Railroad Company se va de Honduras.
Y en la noche antes de irse recogen hasta el último clavo de hierro y los rieles. Y los montan a los barcos y se van. Entonces yo me pongo a pensar, la gente de las aldeas cuando baja y lo que se encuentra es nada más la senda en el camino donde hubo un tren y ya no hay nada. O sea, ya no hay, pero ni un clavo de acero. O sea, se llevaron absolutamente todo. A mí eso me parece un episodio alucinante. O el hecho de que nuestro país, hablando de ferrocarriles, pagó por un ferrocarril que atravesaría de norte a sur a Honduras y que al sol de hoy sigo esperando yo que nos lo cumplan con la construcción. Yo ahorita estoy como absorbiendo todo porque esto es como usted no sabe cuánto me ha costado encontrar la historia de Honduras. Es como me ha tocado mi semestre antepasado, el año pasado, hice un ensayo sobre el himno nacional lo disecté como estrofa por estrofa, verso por verso, y era en el contexto de teoría decolonial, ¿verdad? Pero me costó tanto encontrar historia de Honduras. Entonces esa es una de mis preguntas para ustedes, como cuál es la librería o los archivos en el que usted ha encontrado ese tipo de historia que yo en el internet no lo he encontrado. Sí. Mira, es que también con lo que hablaba de ser un poco renacentista, ¿no? También eso implica como tu forma de ver el mundo, tener curiosidad constante por lo que te rodea y querer saber más. Y yo tengo la fortuna que mi padre y mi madre me enseñaron a tener ese tipo de curiosidad. En el Archivo General de Centroamérica, en Guatemala, por ejemplo, me encontré yo referencias a rebeliones indígenas en Honduras que yo no conocía, porque aquí la historia de los pueblos indígenas te la dejan de contar cuando empieza la colonia y se vuelve una historia de criollos, ¿verdad? Te dejan de hablar como que desaparecieron los pueblos indígenas de la historia y ahora son don Felipe esto y don José de lo otro y don Ernesto de Joy Forena y no sé qué, y desaparecen los pueblos indígenas cuando los pueblos indígenas no solo siguieron ahí, siguieron rebelándose ahí, ¿verdad? Y eso no lo conocíamos y me lo fui a encontrar al Archivo General de Centroamérica en Guatemala, en clases de historia, por pura curiosidad también de irme a buscar más cosas, ¿no? Y luego acá en Honduras, teniendo conversaciones con muchas personas, a veces uno encuentra como un hilito o escucha algo, ¿no? Sí. Y empezás a hilar, empezás a jalar y eso te va llevando por un camino y uno nunca sabe a dónde te va a llevar y a veces te lleva a cosas espectaculares y maravillosas como la historia de Sicumba, que no conocía, que me pareció maravilloso. Venir platicando con un historiador acá, lo menciona y mira, todo el mundo conoce el Empira, ¿no? Ojo, que es nuestro gran héroe nacional, pero ni siquiera sabemos dónde está el cerro donde cayó, no tenemos claro dónde es. Por cierto, el monumento a Morazán tampoco es la gran cosa, allá en la Batalla de la Trinidad no hay ni dónde sentarse. Pero bueno, Sicumba. Tenochtitlán cayó en un año. Y no estoy hablando mal de ellos, o sea, una ciudad de 1 millón de habitantes, que debe haber sido una cosa maravillosa, resistió durante un año a las fuerzas militares españolas. Y cuando los españoles entraron fue terrible, no fue una masacre. Y ellos mismos dicen que las mujeres y los niños les tiraban tejas desde los techos, piedras, o sea, tuvieron que pelear calle por calle hasta que sometieron a la población. Honduras, el Ulúa, Sicumba, construía sus fuertes en medio del río, ¿verdad? Eran expertos, estos eran indígenas tulupanes que eran expertos navegadores de río, que no es lo mismo que del mar. Y los españoles no sabían cómo sacarlos de ahí. Y detuvieron a los españoles 10 años. Oíme, 10 años. Además, siendo apoyado por Gonzalo Guerrero, español, que se pasó del lado de los pueblos indígenas y que como sabía cómo peleaban los españoles y cuáles eran sus estrategias y armas, fue capaz de apoyar a los pueblos indígenas de nuestro país para que pudiéramos resistir mejor. Esa es una historia hermosa, esa es una historia espectacular. Esto es de escribir una novela. Eso es de escribir una novela, exactamente. Hondureño, mira, o un Carlos cuando yo me pongo, y eso fue, yo lo escuché en una entrevista y me quedó como la cosita, entonces lo que hablábamos, ¿no? De la curiosidad intelectual, de empezar a sacar ese hilito y empezar a ver uno que va descubriendo. Esta historia de Gonzalo Guerrero es fascinante. El tipo le hizo la vida de cuadritos a los españoles en Yucatán, junto con los pueblos indígenas de Yucatán, y luego se vinieron a Honduras en 30 canoas llenos de indígenas yucatecos a apoyar a Sicumba en su resistencia contra los españoles acá. Los españoles tuvieron que poner cañones en lanchas y llevar un montón de lanchas con cañones para ir a extraer el fuerte de Sicumba en la última batalla en la que es capturado. Cae muerto Gonzalo Guerrero, que era su gran amigo y su mano derecha, y es capturado Sicumba y llevado a España, donde ya le perdemos el hilo, ¿no? De qué ocurrió con él. Pero esa es una historia espectacular. O sea, yo quisiera, yo me habría emocionado de niño que me hubieran enseñado la historia del cacique Sicumba, del pueblo Tolupán, haciéndole la vida de cuadritos a los españoles durante 10 años. ¿Y usted cree que
O sea, honestamente, no sé, solo le pregunto, ¿usted cree que existe algún tipo de, no diría que censura, pero como que algún tipo de resistencia a ese tipo de enseñanzas en las escuelas? Esa es una excelente pregunta también. No es casual. Miren, es tan importante lo que nos enseñan como lo que no nos enseñan, ¿verdad? Porque todo sistema de dominación se mantiene también sobre preceptos ideológicos, no solamente sobre preceptos económicos o militares. Es imposible mantener un pueblo subyugado solo con una bota militar o solo con armas, porque va a haber siempre resistencia. Y eso lo hemos visto en todo el mundo a lo largo de la historia. Entonces tiene que haber un componente ideológico, y ese componente ideológico es justamente los hondureños no se rebelan, los hondureños no son haraganes, los hondureños son dejados, los hondureños son esto, porque si nuestra historia estuviera marcada por los hondureños son rebeldes, los hondureños son, sería una identidad nacional muy diferente en términos de tolerar muchas cosas que se toleran. Entonces sí, en efecto, tienes toda la razón. No es que no lo sepan, es un intento consciente de ofuscar la historia para que este tipo de cosas no sean conocidas, como ocurre con el caso de las mujeres, ¿no? Las mujeres tuvieron un rol de liderazgo durante la huelga del 54, todo el mundo habla de la huelga del 54, la conoce por lo menos, nadie sabe quiénes fueron las mujeres que estuvieron involucradas en la huelga del 54, ni en ninguna otra cosa, ¿verdad?, de la historia de nuestro país. Allá aparece un nombre, aquí y allá. Si vos les preguntás a los chicos que te nombren a 20 hondureños famosos, te los pueden decir así, ¿verdad? Sí. Rambo de León, ¿verdad? Pavón Plumer, el Rey David, porque sean futbolistas, pero se lo saben. Pero si les pedís 20 mujeres hondureñas famosas en la historia, ya les cuesta mucho más. Entonces tenés toda la razón. Es a propósito, ¿verdad? Es parte de un sistema de dominación ideológica el ofuscar y quitarnos ese tipo de cosas de la historia porque formarían parte de una identidad diferente que tendríamos como pueblo hondureño. Y hablando de ideología, eso es algo que Carla se enfoca un montón en sus estudios, específicamente en el área No que sé religiosa. nada, yo ni me he graduado ahí. Sí, Solo que es que pero, como usted me apasiona y soy súper curiosa, me encanta andar hurgando en donde no tengo que andar hurgando, pero o sea, hoy, busco. precisamente hoy cuando estábamos hablando con Sí. Eva, dijiste algo acerca de eso mismo, pero en el ángulo de la religión. Ah, sí, no, que yo siempre siento que, por lo menos como yo he crecido, como yo he visto, es que ese miedo que uno tiene, o como es, yo siento que usan bastante, así como los colonizadores usaron como que el nombre de Dios para traer su colonización, ¿verdad? Siento que nosotros seguimos colonizándonos a nosotros mismos también por medio de esa misma religión, como que creando tabús o usando como que Dios, por ejemplo, hay una división, lo que yo he visto desde mi perspectiva es que hay una división entre las tierras indígenas o las tribus indígenas y la gente que vive en Tegucigalpa, por decir así, porque dicen, es que ellos practican brujería. Entonces ahí ya meten la religión, ¿me entiendes? Que es algo que no es total, no es cierto, ¿me entiendes? Es como un tabú que se crea para separar a estos dos tipos de tradiciones, ¿me entiendes? Como... En Sí, uno de los episodios del podcast hablábamos sobre eso con el historiador Omar Aquiles Valladares sobre la caza de brujas en Honduras, que fue justamente contra los pueblos indígenas. Sí. Es que miren, recuerden que uno tiene la idea de caza de brujas es bien hollywoodense, ¿verdad? La bruja, la escoba, etcétera. Las mujeres malignas siempre, además de paso, las mujeres. Pero en la historia real lo que eran intentos de destruir las creencias de pueblos conquistados para lograr mantener los procesos de dominación y de conquista como ocurre con nuestros pueblos acá y hasta el sol de hoy. Sí. A mí me parece que estoy tomando pastillas de locura cuando veo el Día de Morazán y veo sacerdotes, por ejemplo, en los actos en donde están conmemorando la figura de Morazán, cuando Morazán detestaba a la iglesia con el odio de 1.000.000 de soles. Entonces, era acérrimo enemigo de la iglesia. O sea, los echó de Centroamérica, echó a obispos de Centroamérica, les quitó las tierras, decía que había que cobrarles impuestos, lo que es algo que pegan el grito al cielo antes y hoy, ¿no? El Padre Trino, con todo el respeto que le debemos por sus aportes enormes a la educación de nuestro país, celebró y mandaron a celebrar, a tocar las campanas cuando llegó la noticia del fusilamiento de Francisco Morazán. Y ahora pues se le ve bendiciendo los eventos y las actividades y todo, y uno dice, eso es ofuscar la historia, ¿ven? Justamente. Y la gente piensa en Morazán nada más como un militar, que la batalla de la Trinidad, que la batalla de esto, pero no en ese tipo de cosas. No. La mayoría de la gente no sabe que era enemigo de la iglesia, ¿verdad? Es más, había campañas de desinformación donde literalmente, no es invento mío, literalmente en todas las iglesias del país decían que era el anticristo.
Sí, ajá, que usan, pero es que Sí. yo siento que ese término se lo tiran a cualquier cosa que le tienen Exactamente, miedo. Es exactamente. que es un término que se lo tiran a cualquier cosa, a una mujer que quiera como que ejercer su voluntad. No, es que esa mujer es que está yendo en contra de la voluntad de ellos. Y ahí es cuando digo, manipulan. Y yo practico mi fe, pero la practico, yo siempre pongo un asterisco al lado de mi fe, porque hay muchas definiciones del cristianismo del cual yo no me Y la fe puede identifico. ser liberadora, no Exacto. Sí. necesariamente algo que te encierre. Claro. Sí, sí. Ujú. Em, una de las cosas que es una de mis preguntas a usted como sociólogo es que algo que me interesa bastante es como en el punto de la identidad nacional y cómo nos identificamos mayoría de los hondureños como mestizos, diría yo que tenemos como dos raíces. Eso es lo que yo tengo entendido, pero usted me puede decir, no, está mal, Carla, porque yo todavía sigo aprendiendo, pero como que hay bastante mestizaje. Entonces tenemos raíz indígena, pero también raíz extranjera, ¿no? Al menos que seamos como alguien que ya tenga descendencia directamente o indígena o directamente extranjera. Pero cómo es vivir con esa doble identidad por dentro, ¿me entiende? Y como exactamente lo que usted escribió en la historia de Sucumba, Sicumba. Sicumba, perdón, de Sicumba, que es como ese español que se volvió al otro lado, que se puso al lado de los indígenas. Así siento yo que es como un mestizo que tiene esa doble identidad adentro, pero que nunca se le enseña cómo sacar su raíz indígena, pero solo se le enseña cómo ser orgulloso de su raíz extranjera. Correcto. ¿Entiende? Correcto. Bueno, el tema es que no logramos construir una identidad nacional, ¿verdad? No logramos tener, justamente nos la quitan al quitarnos esa historia. Porque si uno no tiene historia, ya sea a nivel personal o a nivel social, uno no tiene identidad. Puede ser tu familia, puede ser tu barrio, tu colonia, tu país, pero necesitas rescatar tu historia si querés tener una identidad. Yo soy chico de la Kennedy tiene identidad porque tenemos miles de historias de la colonia Kennedy, ¿me entendés? Algunas perdidas en el tiempo, pero mucha gente histórica, ya no tanto hoy, pero mucha gente histórica todavía te dice, que la Kennedy, aquí y allá. Bien. En el caso nuestro, como nos quitaron esa historia, pero además no solamente fue de quitarnos la historia, sino que también cosas concretas que provocaron esa división en términos raciales y de clase, que hicieron que los mestizos, los ladinos, sintieran la necesidad de no identificarse como indígenas. Eso nos impidió tener también una mayor unidad como pueblo. Las leyes antivagancia eran leyes contra indígenas. Entonces, porque claro, si era encontrado en vagancia, podía ser agarrado y llevado a trabajar a trabajos forzados. ¿Y quiénes eran los que no tenían trabajo? Los pueblos indígenas. Entonces, como no tenías trabajo, eras declarado en vagancia. No es que andabas vagando en las calles, ¿viste? Sino que no tenías trabajo, eras declarado en vagancia y eso les daba la excusa para agarrarte y llevarte a trabajar en trabajos forzados. Entonces, ¿qué hacías vos en ese caso? Yo no soy indígena, esos son los indios, los indios, o sea, súper irte al otro lado, de tratar de identificarte casi como español. Todavía hay gente alucinada que se identifica casi como española, ¿me que entendés? mis raíces son españolas y yo Sí, siempre digo, cualquier cosa menos hondureño. somos mestizos. Nosotros somos judíos sefarditas, he Sí. escuchado yo gente que te dice acá. Somos hondureños. Uy, perdón. Somos hondureños, somos hondureñas. Lo que pasa es que nos han hecho, nos han dividido, ¿verdad? Nos han dividido. Y todavía estamos a estas alturas de nuestra existencia como nación buscando cómo terminar de construir esa identidad. Mira, un podcast no es que va a ser la gran cosa, pero uno de mis intereses con Vivir en Xibalbá era justamente rescatar cosas que me parece a mí que son bonitas de nuestra identidad. Donde yo he contado la historia de Sicumba, se le nota a la gente que es emociona. Sí, pero ¿Verdad? ahorita me emocioné. Sí, claro, Solo es me estaba emocionante. imaginando en mi cabeza Sí. como... Sí, yo también. Sí. La lancha con Sí, el ajá. Sí, exacto. Claro, Wow. es emocionante. Sí. 10 años. O sea, este fue uno de los pueblos que más resistió el paso de los españoles. Y además trataron de construir alianzas con Yucatán, con el norte, con el sur. O sea, no era una cuestión de una banda de indios en un lugarcito peleando, era una visión estratégica. Y los españoles además peleando entre ellos, porque había conflicto. Es una vaina tipo Juego de Tronos, solo que de la vida real, ¿me entendés? ¿Verdad? Entonces es apasionante. Entonces eso para mí contribuye a ir creando también un poquito de esa identidad. Sí, déjeme decirle que, o sea, y como usted dice, no es como que un podcast va a hacer la gran cosa, pero sí logra llegar y poder Claro, difundir, claro. y tal vez más de lo que uno piensa. Claro. Tal vez como que, no sé si usted esperaba que tuviera tanta... Para mí, que ustedes me digan estoy grabando un podcast y me inviten a venir a hablar de Vivir en Xibalbá, eso para mí es lo que me dice estuvo bien, valió la pena. O sea, porque entonces veo yo que son dos chicos jóvenes, ¿verdad?
que están con eso y que van a empezar a hilar también o que ya lo están haciendo y van jalando sus hilitos. Y como decía Tolkien, uno da un paso fuera de la casa, no sabe a dónde lo va a llevar la vida, ¿verdad? Sí, entonces, partiendo de ahí, yo hace unos meses, en agosto, estaba en una boda y una amiga mutua, y ella invitó a una amiga que ella conoció trabajando en una ONG aquí en Honduras. La amiga es afrodescendiente, pero ella es de los Estados Unidos, pero se vino a trabajar aquí, aprendió español full, o sea, lo habla muy bien. Y le estábamos preguntando, o sea, ¿cómo fue tu experiencia? Porque es un balance raro, porque, o sea, es afrodescendiente, pero al mismo tiempo es americana. Em, y ella nos estuvo hablando un poco de su experiencia y yo le dije como que, puchica, esto me recuerda un montón al episodio que usted hizo acerca de ese mismo tema en Vivir en Chivalba. Y yo le conté y se lo mandé y a mí, puchica, esto está como que... Mira, por ejemplo, ¿ves? Ese tipo de cosas son las que uno no se imagina, Sí, sí, sí. además. Son las cosas en las que uno le da el botoncito de publicar y una vez que está ahí uno no sabe a dónde va a llegar. Porque a veces me ha escrito gente de Europa que me ha dicho, mira, no sabes cómo me he reconectado con mi país, esto. O gente que me ha dicho, no conocía esta historia para nada y me pareció apasionante, ¿verdad? O gente, gente que se lo ha puesto a estudiantes en una clase, un episodio para escuchar de historia. Entonces ustedes decían antes, ¿no? Y eso me pasó a mí. Esto nunca lo vimos en la clase de historia. Ahora sí. Ahora algunos ya lo están viendo en la clase de historia. Y eso es lo que hace que valga la pena. Sí. Claro. Y entonces, como yo lo estaba explicando a Eva hace rato, a mí lo que me nace todo este tipo de curiosidad y hasta cierto punto como que estoy apasionado de aprender más de esto, es que, como le estaba diciendo, yo hice un documental acerca del cine de Honduras y, o sea, yo me estaba enfocando solo en el cine y que eran como que tantos factores que lo estaban afectando, ya sea socialmente, culturalmente, políticamente, y de ahí, como se dice, el hilo que uno va sacando de curiosidad. Y, pucha, ¿qué iba a decir? Algo del cine de Honduras y de la historia. Sí, que por cierto, también. ese sí es un tema que lo tengo, que le debí dedicarle más. No sé si les comenté, creo que a mí me quedan tal vez unos 10 episodios para el podcast. Entonces, tengo que hacer algo. Así que de pronto ahí te llamo, porque tenemos que hablar del cine de Honduras. Porque de pronto te aparece alguien con una mala película de terror diciendo esta es la primera película del cine de Honduras y ni siquiera saben que hubo buenas películas antes de esa. Don René Poc dice, él me dijo, llegó a algún punto en la historia de Honduras que como casi no hay memoria audiovisual, todo el mundo decía, esta es la primera película de Honduras, como cada 3, 5 años, esta es la primera película de Honduras, y que llegó un punto como en los 90 que todo el mundo estaba diciendo que yo estoy haciendo la primera película de Honduras. Y no sé, o sea, eso me y además la prisa que tenían no era hacer una buena película, era hacer la primera película de Honduras, sí. Que es diferente. Es cierto, es diferente. Ya me acordé, entonces partiendo desde ahí, o sea, desde ahí, como le digo, empecé a escuchar su podcast, empecé como que literal, yo hablaba con Carla y como que nos quedábamos hablando de eso como por una hora y como que, pucha, ya solo grabémoslo y hablemos de esto, porque por lo menos a una persona vamos a alcanzar. Y a raíz de eso, ahora yo estudié producción audiovisual y por más que me guste esto, ahora yo como que quiero sacar una maestría. Creo que en la UNAV ofrecen historia social y cultural de Honduras. Les cuento que con una amiga que es historiadora, bueno, ella es una excelente, también uno va encontrando con quienes hacen alianzas, así como ustedes se han encontrado, ¿verdad? Y esas alianzas como que te mezclan las capacidades productivas y la imaginación de cada quien, y si uno lo hace bien, te puede dar resultados, cosas bonitas. Yo tengo una amiga que es historiadora, pero además es una excelente artista y ella hizo muchas portadas para Vivir en Xibalbá. A mí siempre quise que las portadas fueran buenas también del podcast. Y yo le decía, mira, hagamos esto, la historia oculta de Honduras. Rescatemos estas cosas de las que hemos estado hablando en el podcast, Sicumba, la huelga del 54, Juan Pablo Wengre, que es una figura para mí romántica, apasionante de principios del siglo pasado en nuestro país. Rescatemos este tipo de cosas y saquemos algo, ¿verdad? Como de rescatar la historia oculta de Honduras, la que no te van a meter en la escuela, la que no está en los libros ahorita, pero que es apasionante, que es bonita y que vale la pena realmente conversar.
Sí, definitivamente. Y yo creo que también por la razón que también con Pablo empezamos a hablar es como lo que por mí empezó en un punto de frustración, porque yo miraba como la indiferencia. Creo que eso es yo siento que siempre cuando uno estudia también como que este tipo de cosas en Honduras es como que yo siempre le digo a la gente, es un camino un poco o solitario o de frustración a veces, porque uno que es apasionado mira como esa historia, ¿verdad? Que de Sicumba, que es como, wow, que no sé qué, pero tal vez otras personas por su indiferencia o por su falta de conexión con la identidad nacional quedan como, eso no importa, quedan, o cosas así. Y se encuentra bastante en la élite, ¿me entienden? Como escuelas bilingües, nosotros que hicimos escuelas bilingües, que nos hacen creer que lo importante es irse a los Estados Unidos y nunca regresar. Y es como, eso a mí me duele bastante. Claro, y además todo lo social y todo lo humanitario se ve de menos, ¿no? Mira, yo recuerdo, incluso desde el colegio, te estoy hablando desde hace bastante tiempo, cuando nos juntábamos con nuestros compañeros a platicar de lo que íbamos a hacer en el futuro, cuando estábamos escuchando metal, porque éramos metaleros nosotros, pero cuando nos poníamos seriecitos y hablábamos de lo que íbamos a hacer en el futuro. Pero mira, ¿cómo era? Decía uno, yo voy a ser doctor, así que van a poder ir conmigo, a que los atiende y todo. Ah, qué bien. Y luego otro decía, yo voy a ser arquitecto, así que yo les voy a poder hacer sus casas y todo. Ah, qué bien, ¿verdad? ¿Y vos qué vas a hacer, Sergio? Sociólogo. Ah, ok. Mira, esa misma pregunta, esa misma respuesta. Eso no sirve para nada, ¿me Sí, entiendes? y vos te Entonces quedás ya seguía alguien más, ¿verdad? Pero yo voy a ser psicólogo, van a poder ir conmigo. Ah, ok, solo yo me quedaba. Nadie iba a venir conmigo para nada con sociología, Sí. ¿viste? ¿Por qué no? No, pero es que sí, esas respuestas nos dan con este tipo de carreras también, porque es como que, Sí. ok, pues y en su Sí. mente ya sabe uno la pregunta, pero entonces ¿de qué vas a comer o de qué vas a trabajar? Exactamente. Lo cual es una pregunta comprensible que en un país Claro. que uno Claro. ocupa trabajar, ¿verdad? Pero siento que se aprecia más en el extranjero que aquí ese tipo de carreras, desafortunadamente, pero siento que son necesarias. Claro. Sí, o sea, yo estaba leyendo, yo creo que te mandé un artículo en el Heraldo, se me olvida cómo se llamaba, pero era como de un artista de Honduras que se fue a España, como que 1900 y pico, como 50 por ahí. Y él hizo sus obras allá y lo aludieron, todo el mundo le gustó. Y después vino a Honduras, trató de hacer algo y nada. Okay. Nada pasó. Roberto Sosa, para mi gusto, el más grande poeta de la historia hondureña. Es debatible y además yo no es que sea experto de eso, ¿verdad? Pero para mi gusto. Roberto Sosa lo enseñan en universidades en Europa, su poesía. Y en Honduras no lo conocemos, ¿verdad? Y no es culpa de los chicos, por ejemplo, porque la gente dice, es que los hipótesis de ahora son ignorantes. Es que no es culpa de los jóvenes. Es que si no se los enseñan, ¿cómo lo van a conocer? ¿Me entendés? O sea, uno no puede decir, es que ustedes son ignorantes. Lo que hay que decir es que el sistema no enseña. Exacto. Y a donde tiene uno que enfilar las baterías es al sistema, justamente, para que empiecen a enseñar. Y más que todo también los maestros como que con la pasión que enseñan, ¿me entienden? Como que si un maestro viene apasionado y le enseña este tipo de historias, si un niño pequeño mira que su maestro está apasionado sobre la historia de Honduras, él va a crecer con pasión sobre la historia de Honduras. Sí, o sea, no te voy a decir que yo tuve como que maestros que no les importaba lo que me estaban enseñando, pero yo tenía un maestro que él nos enseñaba como World History, la historia de todo el mundo. Y él literalmente le enseñaba cómo hacer una película. O sea, tenía un PowerPoint y le ponía música de fondo, literal, llegaban mis compañeros con palomitas a la clase. Y yo como que... Y son los maestros que uno recuerda. Sí, pero le metía tanta pasión al tema y es como que esto también podría ser aplicado a la historia de Honduras. Con tal, uno ve que a esa persona le apasiona el tema, o sea, hay algún tipo de conexión ahí. Claro. Mira, cosas como, bueno, nos metimos bastante en lo de historia. Por supuesto, vivir en Xibalbá siempre trató de ser de más que eso, pero yo tuve también esa orientación, ¿no? Como de meterme a los temas históricos de nuestro país. ¿Qué vinieron a hacer acá? Una caravana de soldados del sur de Estados Unidos recién derrotados en la guerra civil de Estados Unidos norte contra sur, que el gobierno de Honduras les regaló una colonia entera en San Pedro Sula. Y esta gente venía con casas armables, ya solo para venirlas a poner. Sí. Y ellos venían buscando a establecer una colonia del sur de Estados Unidos, en Honduras, con todo y lo del esclavismo y todo el asunto y todo. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Me entendés? ¿Qué ocurrió ahí? Yo escucho eso y, como decíamos hace un ratito, no lo conozco, pero está el hilito, ¿verdad? Y está solo de ir a jalar y de ir a empezar a ver qué descubrimos de qué estaba haciendo
esa gente acá. ¿Qué ocurrió con la famosa leyenda del tipo que dicen que saltó de un avión y fue a dar a las cuevas de Tablabé, un ladrón de bancos y que fue a meter todo el Ay, dinero sí. ahí? Bueno, ahí está ese hilito, hay que jalarlo. Yo he Sí. escuchado esa leyenda, hay que jalarlo. O sea, hay tantas cosas, ¿no?, que podemos rescatar, pero hay que hacerlo desde una visión crítica, chicos, creo. Una visión crítica, porque la gente dice, ay, como quien dice, ¿cómo es el meme? Vamos a tener fiesta hoy, no empecés a hablar de tus cosas. Y al Sí. rato como que sos Marx, ¿verdad? Dándole Sí, en la cena familiar. En la cena nadie familiar, habla exactamente, nadie sí, habla en de Navidad. nada. La gente piensa que tener una visión crítica o tener una mentalidad crítica es que uno está criticando todo el tiempo, porque claro, la gente piensa que es literal el asunto y no. Es ser Thundercat, es ver más allá de lo evidente, ¿me entendés? Es tratar de ver el origen de las cosas y a mí siempre me va a parecer eso más apasionante. Entonces, cuando vemos la historia de Honduras, siempre ir más allá, ¿verdad? Siempre tratar de descubrir más allá. De los nombres, por ejemplo. Porque las figuras, incluso Morazán o Sicumba, solo son representantes de momentos históricos, de corrientes, de erupciones, no de energías más bien sociales que existían en ese momento. Pudo haber sido Morazán, pudo haber sido otro, pudo haber sido Sicumba, pudo haber sido otro. Entonces siempre ir más allá, siempre tener esa curiosidad de querer saber más y tener esa visión crítica para entender. ¿Y usted cómo piensa que, siendo sociólogo, cómo piensa como que la sociedad en sí adopta o trata de o no logra poder adoptar algún tipo de identidad nacional? Porque eso es como que lo que hemos tratado de estar hablando como con Carla todo ese tiempo, como que nos fuimos del país y como que sentimos que perdimos algún tipo Sí. de pertenencia al país. Sí. Pero ustedes estaban enraizados, ¿viste? Ustedes sentían esa raíz. Porque mucha gente no ha terminado de cruzar el río Bravo y ya está hablando de, hola mom, aquí te hablo de 29. Se me acaban los quarters, ahí te llamo. Y ya están hablando en inglés. No digamos los que se fueron a estudiar un mes a Argentina. Se van a un mes a Argentina y le ¿viste? Que estuve en ya. Argentina, ¿viste? Che, Messi. ¿Verdad? Sí, no hay argentino más. ¿Cómo Sí. era? No, No hay, cuando estaba en el mundial, que era, no hay argentino más orgulloso que un hondureño. No hay hondureño, argentino más decían, orgulloso sí. que un hondureño. Exactamente, así es, correcto. O claro, o se van un fin de semana a Madrid, ¿viste? Y regresan. Pues hombre, tío, lo que pasa es que yo he estado en la madre patria. Sí. Entonces, mira, hay un montón al final, la cultura se reproduce a través de de manera primaria en el hogar y de manera secundaria en la educación, ¿no? Formal. Ambas son igualmente importantes. No podemos decir que una sea que te marque más que otra. Pero en términos de construcción de una identidad nacional, el proceso formal. Yo personalmente creo que un par de generaciones, solo eso necesitamos, un par de generaciones que crecieran recibiendo desde la escuela una idea diferente de lo que significa ser hondureño o ser hondureña. Una idea diferente, ya que estamos en eso, de lo que significa ser hombre también y de lo que significa ser mujer, ¿viste? Para no sentirnos obligados a repetir roles de género, o para no sentirnos obligados a repetir comportamientos violentos, o para no sentirnos obligados a repetir un montón de cosas. Pero una generación, ni siquiera dos, una generación ya nos haría un cambio enorme en términos de un abrazar de la identidad nacional en nuestro país. Con eso sería más que suficiente. Y ahí estamos hablando, y ahí es donde viene la parte de que uno quisiera gobiernos estadistas, ¿viste? No que estén pensando en lo que van a hacer este fin de semana o en contratar a toda la familia, sino que estuvieran pensando en cambios ya multigeneracionales en nuestro país, de cuál es la Honduras que queremos dentro de 30 años, qué tipo de hondureñas y hondureños queremos dentro de 20, 30 años. Y como planteas en tu pregunta, para mí, con una generación que recibiera esto, en el proceso educativo formal, una historia diferente, no de aprendernos cosas de memoria. A los chicos no les gusta la historia, porque les tocó aprendérsela de memoria, justamente. Claro, entonces, ¿quién no va a odiar aprenderse un montón de fechas de memoria? ¿Cómo se llamaban los barcos de las esposas de Cristóbal Colón? ¿Qué me importa? Sí, o los o sea, tres barcos. ni sabía que era bígamo, porque eso de las esposas. Es cierto. ¿Entendés? Me interesa más saber cómo los pueblos indígenas siguieron resistiendo, cómo tantas historias que hay. Bueno, en fin. Entonces yo creo que con una generación sería suficiente para realmente cambiar esa idea de la identidad nacional. Y yo creo que ya hay gente, ¿viste? Porque esta conversación que estoy teniendo con ustedes, la hemos tenido con otros chicos y chicas, pero con otros también ya de mi generación, como que hay ganas de esa identidad, ¿no? De decir quiénes somos los hondureños y las hondureñas, o cómo podemos ser la mejor versión de nosotros mismos como hondureños y hondureñas también, y que no sea nada más fútbol o el país más violento del mundo. O imagínate, vaya, la historia.
un proceso tan complejo, económico, político y social, como lo fue la guerra con El Salvador en 1969, para que nos digan que nos fuimos a la guerra por fútbol. Sí, ¿Verdad? es cierto. Sí, y o sea, partiendo de eso mismo, es como que... Puchica, otra vez me olvidé lo que quería decir. Se nota que venimos empezando por ahí. Sí. No, pero espérate. Identidad. No te voy a confundir. Lo bueno mejor. es que lo vas a poder Sí. editar. Sí. No, sí, lo de identidad. Sí. A mí, algo que me frustra, especialmente cuando me fui a estudiar al extranjero, es que yo siento que hay gente que le falta ese tipo, no solo de pertenencia, pero de orgullo de ser hondureño. A mí, como que ahorita que yo ya me mudé de regreso al país, la cosa que yo miraba desde hace años, pero ahora como que me gusta ver, es que el ver los stickers, que supongo que empezó con una campaña de publicidad, pero es muy efectivo lo que dice Hecho en Casa. Sí. Y, o Claro. sea, cositas Claro. así que lo ayudan Claro. a conectarse uno mismo con el país. Claro. Y en sí como que hay personas que nosotros atendimos en la escuela que también son de Honduras, porque en la escuela que fuimos hay un montón de hondureños. Y de por sí como que nunca le hablan a uno en español. Como que, hello, how are you? Y como que, ¿qué onda? O sea, vos me das a mí, yo soy igual que trieño, que vos hablame, que más, que no sé qué. Sí. Pero no, o sea, yo no sé si es algún tipo de estar avergonzado de donde uno viene. No tenemos las raíces O suficientemente simplemente no puestas. tener ese orgullo. Sí, Sí, ese orgullo, correcto. sí, porque... Y también es un poco frustrante haber crecido en una escuela bilingüe que tenía, digamos, 8 clases en inglés y 2 clases en español. Y es algo que ahorita que he regresado, es algo que a mí me ha costado como tratar de escribir algo. Y como que primero en mi mente lo escribo en inglés y después lo estoy traduciendo en español. Pero como que no da, porque no son el mismo lenguaje. Y es como que, pucha, quisiera haber aprendido un poco más. Por ejemplo, de eso es mismo. interesante. El lenguaje no es nada más, lo que acabas de decir, no es nada más traducir, son diferentes. Sí. O sea, si uno piensa en inglés, piensa diferente que si piensa en español. El idioma, aparte que insultar en inglés es riquísimo, pero aparte de eso, son diferentes. Yo espero que así como hay ese tipo de campañas, bueno, ya ves, vos mismo mencionás que eso lo hace sentir a uno mejor cuando ve. Yo ahorita ando buscando mi parchecito de Honduras para ir a pegar a mi mochila de senderismo para andar la bandera, pues en el lomo también, cuando ando caminando en la montaña. Eso sumarle, porque decía José Martí, el amor a la patria no es el amor a la tierra que uno pisa, es el amor a la gente y a su historia. Entonces a eso sumarle esa parte, ¿verdad? De que no solo sea que los chicos, por ejemplo, porque cuando juega la selección todo el mundo es súper catracho. Sí. La H y se sacan la Sí. camisa y que la bandera y que no sé qué, y al día siguiente como inevitablemente perdimos 8-0, entonces ya se les acabó, ¿verdad? Sí, dicen, ya no, ya no, no es que no exacto. sirven, si fuéramos como Argentina, si fuéramos como aquí. ¿Viste? Sí. Como Argentina pide. Entonces, sumarle que no sea nada más ese amor por la bandera, nada más como un color, ni nada más decir la selección, sino el amor a nuestro pueblo. ¿Y cómo vamos a amar a nuestro pueblo? Conociéndolo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Conociendo de su historia real, ¿verdad? Es historia fascinante que tiene este pueblo de Honduras. Sí, y como se dice, o sea, como sigo diciendo en cada episodio, hay diferentes maneras de conectarse con el país, ya sea deporte, ya sea gastronomía, ya sea con turismo. Y el pueblo en sí y la historia, como en este caso. No sé si para ir cerrando, vos querés preguntar otra cosa. No, yo más que todo como que gracias por lo que usted acaba de compartir ahorita, porque yo acabo de aprender aún más de como, yo creo que con la que yo me voy es con la de Sicumba. A él lo voy a ir a investigar, a él lo voy a ir Te vas a dar gusto con eso. Voy a ir a leer más sobre Sicumba y la verdad es que son cosas que para mí me conectan más a mi lado humano. Me gustó esa palabra que usted usó como humano, porque siempre paso diciendo como la indiferencia viene de nuestra incapacidad de ser humanos, ¿me entienden? Como que entre menos sentimos, menos humanos somos. Entonces siento que entre más me conecto con la historia de nuestro país, me siento más humana y me conecto más con las personas del país. Entonces, por ende, más mi cultura. Pero muchas gracias, muchas gracias. Igualmente, gracias. A ustedes, para mí la verdad no se imaginan la felicidad que siempre me da de decir vivir en Xibalbá. Hubo muchos retos para poder sacar el podcast también, muchas dificultades,
pero además al final es algo que le queda a uno como aquel orgullo de haberlo hecho. Además quedó ahí, está grabado, está disponible y todo. Y sobre todo que sean chicos jóvenes, ¿no? Que me digan, miren, lo escuchamos, nos llamó la atención, hablemos de eso. Para mí eso valida el esfuerzo de haber creado. Y además el nombre no es nada más decir es el inframundo, porque hay historias, ¿no? Que tienen que ver con el inframundo. Y una de ellas es la idea de traer la luz, ¿verdad? De iluminarlo, de que no sea nada más los señores del inframundo los que decían lo que ocurre con nuestro pueblo, los que decían lo que ocurre con vivir en Xibalbá, sino que en algún momento todas y todos lleguemos a tener realmente esa capacidad de decidir qué es lo que ocurre con nuestro país. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación en mi país. Muchas gracias. Gracias.